Hola, gente de YouTube. Antes de que empiece el video, vengo a aclarar algo. La historia que verán no es mía, sino de este usuario que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Además, cuento con su permiso para subir esta historia. Sin nada más que decir, que empiece la historia. Capítulo 7. La flor que nadie esperaba. Acto 1. Miyabi. El colapso ocurrió en una tarde de febrero, cuando el cielo era del color del acero viejo y la lluvia amenazaba sin caer. Miyabi estaba en el estudio contiguo, revisando los preparativos para la cumbre del Distrito Norte, cuando escuchó el sonido. No fue un grito. Fue algo peor, el silencio de un cuerpo que deja de luchar contra la gravedad. Padre, dijo, y la palabra salió como un susurro, como si ya supiera. Cuando entró, lo encontró en el suelo, junto a la silla que había ocupado durante décadas. Los documentos esparcidos a su alrededor como hojas de otoño. La mano extendida, como si aún sostuviera algo que no estaba allí. Los ojos abiertos, mirando el techo con una expresión que Miyabi no supo leer. ¿Sorpresa? ¿Resignación? ¿Miedo? Padre. Se arrodilló, tomando su mano, sintiendo el pulso irregular, débil, como un pájaro herido. Padre, mírame. Los sirvientes llegaron corriendo. Alguien llamó a los médicos. Alguien más trajo una manta, una almohada, palabras que Miyabi no escuchó porque estaba demasiado ocupada mirando la cara de su padre, buscando en ella algo que no encontraba. La certeza de que esto no era el final. Señorita Miyabi, dijo el médico, cuando llegó, con una voz que ya había pronunciado esta escena antes, con otros ricos, en otras mansiones. Debe prepararse. Es grave. ¿Grave? Miyabi se puso de pie, y su voz fue la de la heredera, no la de la hija. ¿Qué significa grave? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? Señorita, dígame. El médico intercambió una mirada con los sirvientes. Una mirada que Miyabi captó, porque había aprendido a leer miradas antes de aprender a leer palabras. Una mirada que decía, ella no sabe. Alguien debería haberle dicho. ¿Qué? Su voz se redujo a un susurro, pero era un susurro que cortaba más que cualquier grito. ¿Qué debería saber? Silencio. Y entonces, desde la puerta, escuchó la voz que había aprendido a asociar con seguridad, con calma, con la mentira de que todo estaba bien. Señorita Miyabi, dijo Yanagi, con la voz imperturbable que había cultivado durante 9 años. Quizás debería sentarse. No me digas que me siente. Miyabi se volvió, y sus ojos brillaron con un tono que no era solo furia, que era algo más antiguo, más animal. La desesperación de quien huele que la manada se dispersa. ¿Qué saben todos? ¿Qué me ocultan? Yanagi no retrocedió. Esa era una de sus habilidades, había aprendido Miyabi. No retroceder ante la furia de los Oshimi. El señor Oshimi ha estado bajo tratamiento durante 2 años, dijo Yanagi, con la voz que usaba para informes, no para consuelos. Los médicos estimaban menos de 4 años. Eso fue antes de que el señor Uise regresara. ¿Antes? Miyabi sintió que el mundo se inclinaba. ¿2 años? ¿Y quién lo sabe? El señor Oshimi. Los médicos. Yanagi dudó, solo un instante, pero Miyabi lo vio. El señor Uise. El nombre cayó como una sentencia. Miyabi lo sintió en el pecho, físico, como una uña que se clavara en el corazón. Uise, dijo, y la palabra no era pregunta. Era acusación. El señor Oshimi se lo confió al regresar, continuó Yanagi, con la voz que no admitía emoción. Le pidió que cuidara de usted. Que la estabilizara. Que me manipulara. Miyabi se volvió hacia el médico, hacia los sirvientes, hacia todos los ojos que no se atrevían a encontrar los suyos. Que me mintiera. Que me dejara en la oscuridad mientras todos ustedes sabían. Señorita, fuera. Gritó, y su voz resonó en los muros de la mansión que había heredado, que estaba perdiendo, que se desmoronaba como arena entre los dedos. Todos fuera. Ahora. Y salieron. Todos excepto Yanagi, que se quedó en la puerta, con la mano en el pomo, con la espalda recta, con los ojos que no mostraban lo suficiente. Tú también, dijo Miyabi, con la voz quebrada. Señorita, dije que te vayas. Yanagi dudó. Por un instante, Miyabi vio algo en sus ojos que no supo nombrar. ¿Compasión? ¿Culpa? ¿Algo más oscuro? Luego, la sirvienta asintió, y se fue, y Miyabi se quedó sola con el cuerpo de su padre, con la mentira de su vida, con la certeza de que su Uise, el que había prometido meñiques y honestidad, le había ocultado la muerte de su propio padre. Se arrodilló de nuevo. Tomó la mano fría del padre.
Y por primera vez en años, Miyabi Oshimi lloró. No como heredera. Como hija. Como niña. Como alguien que estaba perdiendo todo y no sabía cómo detenerlo. Acto 2. Yanagi. Yanagi se quedó en el pasillo, con la espalda contra la pared, con las manos temblando ligeramente, lo suficiente para que ella misma lo notara pero nadie más. 2 años, pensó. 2 años que el señor Oshimi ocultó su muerte. 2 años que Uise lo supo. 2 años que yo servía a esta casa sabiendo que se desmoronaba, y no dije nada. No porque no pudiera. Porque no era su lugar. Porque las sirvientas no hablan de la muerte de los señores. Porque había esperado, con una paciencia que no se atrevía a nombrar, a que todo se cayera para que ella, finalmente, pudiera ser útil. No, se dijo. No es eso. No soy así. Pero lo era. No había observado, año tras año, cómo Miyabi se volvía más posesiva, más obsesiva, más incapaz de soltar. No había pensado, en noches de insomnio, que si el mundo de Miyabi se desmoronaba, quizás, Uise miraría en otra dirección. No, repitió. No es eso. Solo quiero que sea feliz. Que sea libre. Que no esté encadenado a una promesa de meñique que hizo cuando era un niño asustado. Se alejó del pasillo. Caminó por los corredores que conocía mejor que su propia piel, pasando frente a sirvientes que no la veían, que nunca la veían, que solo veían a la señorita Miyabi y a lo que ella representaba. Llegó al jardín sin saber cómo. El cielo seguía gris, la lluvia seguía amenazando, y el cerezo seguía muerto, con sus ramas extendidas como manos pidiendo algo que no llegaba. Dicen que el que se enamora primero en la guerra del amor pierde, la frase llegó sin invitación, como llegaban todas las verdades que ella se negaba a pronunciar. Se quedó quieta, con la frente contra el tronco del árbol que nunca había florecido, sintiendo la corteza áspera contra su piel. Si es así, yo. Esta pobre chica hace mucho tiempo que perdí. Cerró los ojos. Recordó la noche de la linterna, el niño perdido, la manta que había ofrecido. Recordó los años de observación, de espera, de cultivar una relación con Miyabi que no era real, que era solo el medio para un fin que ella no se atrevía a nombrar. Pero mientras él me mira así, ¿cómo la miraba? ¿Alguna vez la había mirado de verdad? Había una noche, en el jardín, cuando él había ido a respirar y la había encontrado plantando semillas. Había hablado con ella, había preguntado si se conocían, había mostrado una curiosidad que no era solo cortesía. Mientras compartimos este momento en el que el cerezo florece donde solo había muerte, pero el cerezo no florecía. Seguía muerto, como siempre, como durante 19 años de promesas rotas. No me siento como alguien que perdió. Me siento, feliz. Y era cierto. Era la peor verdad de todas. Porque en ese momento, con la mansión desmoronándose detrás de ella, con Miyabi llorando por su padre, con Uise ocultando secretos que la destruirían, Yanagi se sentía feliz. No porque algo bueno le hubiera pasado. Sino porque, por primera vez en años, sentía que algo podría pasar. Que la puerta estaba abierta, aunque solo una rendija. Y eso es peor, abrió los ojos. Miró el cerezo muerto. Y por primera vez, permitió que el resto de la frase resonara, completa, devastadora. Porque siento que le acabo de robar el sueño a alguien más, eso es mucho peor. No había robado nada. No todavía. Pero la posibilidad de robar, de tomar, de finalmente ser vista, esa posibilidad era suficiente para que la felicidad se convirtiera en culpa, y la culpa en algo más oscuro, más profundo, más irremediable. Escuchó pasos detrás de ella. No se volvió. Conocía esos pasos, había memorizado su ritmo durante 6 años de ausencia, los había añorado, los había soñado. Yanagi, dijo Uise, y su voz era diferente. No era la voz del huésped cauteloso, del asistente reservado. Era la voz de alguien que había perdido algo y no sabía si buscarlo o dejarlo ir. ¿Sabías? Ella se volvió. Lo miró. Y en sus ojos, vio algo que no esperaba. No era acusación. Era desesperación. Era la mirada de alguien que había cargado un secreto demasiado peso durante demasiado tiempo, y que finalmente, con la hospitalización del padre, se había derrumbado bajo su propia gravedad. ¿El señor Oshimi? Dijo Yanagi, y su voz salió más suave de lo que pretendía. Sí. Sabía que estaba enfermo. No sabía que usted también lo sabía, señor Uise. Me lo pidió, dijo Uise, y se acercó, y se sentó en el banco de piedra que Miyabi y él habían reclamado como suyo, hacía años, en otra vida. Me dijo que la estabilizara. Que la protegiera. Que no le dijera que se moría.
Yanagi se quedó de pie, a 1 metro de distancia, manteniendo la separación que correspondía a su lugar. Pero en su interior, algo se acercaba, algo que no podía detener. ¿Y por qué me lo cuenta a mí?, dijo. Wise la miró. Y en sus ojos, Yanagi vio algo que la destruyó y la construyó al mismo tiempo. Reconocimiento. No completo, no consciente, pero algo que se acercaba. Como si, en medio de la ruina, finalmente viera algo que había estado allí todo el tiempo. Porque usted, dijo Wise, lento, buscando las palabras. Porque usted es la única persona en esta casa que no me pide nada. Que no espera nada. Que solo está. Yanagi sintió que el corazón se le detenía. Está. Esa palabra. Esa simple, devastadora palabra. No ama. No quiere. No necesita. Solo está. Como la lluvia. Como el aire. Como algo que se da por sentado hasta que se extraña. Señor Wise, dijo, y su voz tembló, y no pudo detenerlo. Yo estoy porque, se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que estaba porque lo amaba? ¿Que había esperado 9 años para que él la mirara así? ¿Que cada semilla que plantaba bajo el cerezo muerto era una oración con su nombre? Porque, empezó de nuevo, pero las palabras se negaron a salir. Wise se levantó. Se acercó. Y cuando estuvo a su lado, bajo el cerezo que no florecía, Yanagi olió algo que no esperaba. No era perfume de mujer, no era el olor a documentos y tinta de la mansión. Era lluvia, tierra, aire fresco. Era el olor de alguien que había ido a buscar algo que no encontraba, y que había terminado encontrándola a ella. Yanagi, dijo, y su voz fue un susurro que solo ella escuchó. ¿Fue usted? ¿La noche de la niebla? ¿La linterna? ¿La manta? Yanagi cerró los ojos. Sintió que el mundo se detenía, que 19 años de espera se condensaban en este momento, que todo lo que había sido y no había sido se reducía a esta pregunta, a esta respuesta, a esta verdad que finalmente, después de tanto tiempo, podía ser dicha. Sí, susurró, y la palabra fue un alivio y una condena. Fui yo. Acto 3. Wise. La confesión cayó entre ellos como la lluvia que finalmente empezó a caer. No una tormenta, sino algo más suave, más insidioso. Una llovizna que se filtraba en la ropa, en la piel, en los espacios entre las palabras que no se pronunciaban. Wise la miró. Realmente la miró, por primera vez en 9 años, por primera vez quizás en toda su vida. Vio a una mujer de 24 años, con el cabello oscuro empapándose, con el moño deshecho como siempre, con los ojos que mostraban algo que no era servidumbre, que no era paciencia, que era, ¿por qué?, dijo, y la pregunta no era acusación. Era curiosidad, era asombro, era la necesidad de entender algo que había estado frente a él durante años sin que él lo viera. ¿Por qué nunca me lo dijo? Yanagi abrió los ojos. La llovizna se había convertido en lluvia, y sus lágrimas se mezclaban con ella, indistinguibles, invisibles. ¿Y qué habría cambiado?, dijo, con la voz quebrada pero no derrotada. ¿Me habría mirado diferente? ¿Me habría? No lo sé, dijo Wise, honestamente. Pero habría sabido que alguien me esperaba. Que alguien me encontró cuando estaba perdido. Que alguien se detuvo. Porque en ese momento, bajo la lluvia, con el cerezo muerto a su espalda, Wise sintió algo que no había sentido en años. Que no estaba solo. Que no era solo la promesa de un meñique que lo ataba, la culpa de un secreto que lo pesaba, la obligación de una vida que no había elegido. Que había alguien que lo había visto, realmente visto, en su peor momento, y que había elegido quedarse cerca, aunque él no lo supiera. Yanagi, dijo, y extendió la mano. No para tocarla. Solo para ofrecer algo que no sabía nombrar. Ella miró su mano. Y luego, lentamente, extendió la suya. Sus dedos se rozaron, no se entrelazaron, no engancharon meñiques. Solo se rozaron, con una timidez que no tenía edad, que era de adolescentes, de primeros amores, de personas que no saben si están permitidas de sentir lo que sienten. Empezó Yanagi, pero no terminó. Porque en ese momento, algo cambió. Fue sutil, casi imperceptible. Un movimiento en el aire, un cambio en la lluvia, un olor que no estaba allí antes. Wise se volvió, siguiendo el instinto que no sabía que tenía, y miró el cerezo. Y allí, en la rama más baja, donde 19 años de tiza se habían desvanecido con la lluvia, había una flor. Pequeña. Blanca. Imposible. Una sola flor de cerezo, en un árbol que había sido declarado muerto por jardineros, por botánicos, por la propia Miyabi que había dicho que estaba maldito. Yanagi, dijo Wise, y su voz se quebró. Mire. Ella se volvió.
Y cuando vio la flor, cuando la reconoció, cuando entendió lo que significaba, sintió que el mundo se detenía. Dicen que el que se enamora primero en la guerra del amor pierde, la frase resonó en su mente, completa, devastadora, mientras la lluvia caía sobre la flor que no debería existir, sobre el momento que no debería ser suyo, sobre el sueño que había robado sin querer, sin saber, sin poder evitarlo. Si es así, yo. Esta pobre chica hace mucho tiempo que perdí. Pero no se sentía perdedora. Mientras Uise la miraba, con los ojos brillando de una forma que no había visto antes, con la mano todavía rozando la suya, con la lluvia empapándolos a ambos pero sin importarles, Yanagi se sentía feliz. Y era la peor verdad de todas. Porque esa felicidad no era solo suya. Era robada. Era prestada. Era el sueño de otra persona, de una niña que había esperado 19 años bajo ese árbol, que había hecho promesas de meñique, que había creído que cuando floreciera, todo sería posible. Y eso es peor, porque siento que le acabo de robar el sueño a alguien más, eso es mucho peor. Pero no se apartó. No dijo nada. Solo se quedó allí, bajo la lluvia, con la mano rozando la de Uise, con la flor brillando sobre ellos como una luz que no debería existir, como una promesa que no debería ser suya. Y cuando Uise se volvió hacia ella, cuando sus ojos se encontraron, cuando la distancia entre ellos se redujo a centímetros que parecían kilómetros y a kilómetros que parecían centímetros, Yanagi supo que estaba en el borde de algo que no podía retroceder. Yanagi, susurró Uise, y su aliento se mezcló con el de ella, cálido contra la lluvia fría. ¿Qué significa esto? Ella no respondió. Porque no sabía. Porque sabía demasiado. Porque la respuesta era demasiado grande para una sola palabra, demasiado peligrosa para una sola frase. Y entonces, cuando sus labios estaban a un suspiro de distancia, cuando la flor de cerezo brillaba sobre ellos como testigo de algo que no debería estar ocurriendo, escucharon el sonido. Uise. La voz de Miyabi. Cortando la lluvia, cortando el momento, cortando todo lo que podría haber sido. Yanagi se apartó. Como si la voz hubiera sido un látigo, como si hubiera sido una sentencia, como si hubiera sido la realidad finalmente reclamando lo que era suyo. Señor Uise, dijo, con la voz de la sirvienta, imperturbable, invisible, mientras el corazón se le desgarraba en pedazos que no mostraría a nadie. La señorita Miyabi lo necesita. Uise la miró. Y en sus ojos, Yanagi vio algo que la destruyó. No era alivio. Era desesperación. Era la misma desesperación que ella sentía, la de alguien que había estado a punto de algo que no podía nombrar, y que había sido arrancado de ello antes de que pudiera entenderlo. Yanagi, vaya, dijo ella, y su voz se quebró, solo un instante, solo lo suficiente para que él lo notara. Por favor, vaya. Antes de que ella venga. Uise dudó. Miró la flor, miró a Yanagi, miró la dirección de la voz de Miyabi. Y luego, con un suspiro que parecía arrancado de lo más profundo, se fue. Yanagi se quedó sola. Bajo la lluvia. Bajo el cerezo que finalmente había florecido, una sola flor, una sola promesa, un solo momento que no era suyo pero que ella había robado, que había tomado, que había guardado en el lugar donde guardaba todo lo que no podía nombrar. Miró la flor. Y por primera vez, permitió que las lágrimas cayeran sin la lluvia para ocultarlas. Lo siento, susurró, a la nada, a la flor, a la niña que había esperado 19 años para este momento. Lo siento, señorita Miyabi. Lo siento tanto. Pero no se arrepentía. Esa era la verdad más terrible. No se arrepentía de haber estado allí, de haber sido vista, de haber sentido, por un instante, que era posible ser feliz. Y eso, más que cualquier otra cosa, la condenaba. Acto 4. Miyabi. Miyabi había corrido por el jardín, con los zapatos de tacón hundiéndose en el césped empapado, con el cabello negro pegándose a su rostro, con el corazón latiendo en un pecho que sentía demasiado pequeño para contenerlo. Había escuchado la voz de Uise. No lo que decía, sino el tono. Un tono que no usaba con ella. Un tono suave, vulnerable, abierto. Un tono que le recordaba a los niños de 7 años, pero que no era para ella. Y luego había visto. Desde la ventana del pasillo, con los ojos que su madre le había dado, con los sentidos que su sangre zorra le había regalado. Uise, bajo el cerezo. Yanagi, a su lado. La distancia entre ellos reducida a algo que no era profesional, que no era apropiado, que no era, Uise. Había gritado, y la voz no era la de la heredera. Era la de la niña asustada, la que tenía pesadillas, la que necesitaba que alguien estuviera del otro lado. Y había corrido. Porque necesitaba verlo.
Porque necesitaba que él la viera a ella, solo a ella, como siempre, como había sido, como debía ser. Cuando llegó, Wise ya estaba solo. Caminando hacia ella, con la ropa empapada, con el cabello oscuro pegado a la frente, con una expresión que ella no supo leer. ¿Culpa? ¿Anhelo? ¿Algo peor? ¿Dónde estabas? Dijo, y su voz salió más aguda de lo que quería, con un filo que no era solo pregunta. El jardín, dijo Wise, y la honestidad de la respuesta, la misma honestidad de antes, ahora sonaba como mentira. Solo, necesitaba respirar. Solo. Miyabi se acercó, y sus sentidos, agudizados por la emoción, por el miedo, por la furia que no sabía que sentía, captaron algo. Un olor que no era lluvia. Un olor que no era tierra. Un olor que era, Yanagi. Lo supo antes de saberlo. Lo olió en la ropa de Wise, en su piel, en el aire que aún circulaba entre ellos. No era perfume. Era algo más profundo, más personal, más inconfesable. Era la calma de Yanagi, la paciencia de Yanagi, la presencia de alguien que no exigía, que no poseía, que simplemente, estaba. «Hueles a ella», dijo Miyabi, y su voz se redujo a un susurro que cortaba más que cualquier grito. ¿A quién? No me mientas. Miyabi se acercó, y sus uñas, siempre cuidadas, siempre controladas, se clavaron en el brazo de Wise con una fuerza que ella misma no reconocía. «Hueles a Yanagi. A lluvia. A algo que no soy yo». Miyabi, ¡no! Ella se apartó, y sus ojos brillaron con un tono que no era solo furia, que era algo más antiguo, más animal. El celo de un zorro que siente que su territorio está siendo invadido. ¿Qué hacías con ella? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le prometiste? Nada, dijo Wise, y su voz era suave, demasiado suave, como si estuviera hablando con alguien que se iba a romper. No prometí nada. Solo hablamos. ¿Solo hablaron? Miyabi se rió, y la risa era un sonido quebrado, que no era risa, que era el llanto de alguien que no podía llorar más. ¿Y la flor? ¿Viste la flor, Wise? ¿Viste que el cerezo finalmente floreció? Wise se quedó quieto. Porque no había visto, no realmente. Había visto la flor, sí, pero no había entendido lo que significaba. No para Miyabi. No para la niña que había esperado 19 años, que había hecho promesas de meñique, que había creído que cuando floreciera, él le diría su nombre verdadero, que todo sería posible. Miyabi, dijo, y su voz se quebró. No sabía que para ti, para mí. Miyabi se acercó de nuevo, y esta vez no lo tocó. Solo lo miró, con los ojos brillando de una forma que él no había visto antes. No era amor. Era obsesión. Era posesión. Era el miedo de alguien que había perdido a su madre, que estaba perdiendo a su padre, que no podía soportar perder una vez más. Para mí era todo. El cerezo, las promesas, tú. Tú eras todo, Wise. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora, Wise buscó las palabras, y no las encontró. Porque no sabía. Porque estaba dividido entre dos mundos, entre dos mujeres, entre dos formas de ser amado que no sabía cómo comparar. Ahora sigo aquí. Promesa de meñique. No me digas promesa mesa de meñique. Miyabi extendió su mano, con el meñique temblando, con la furia mezclada con el miedo, con la posesión mezclada con la desesperación. No me digas promesas que no sientes. No me digas que estás aquí cuando hueles a ella. Cuando la miras de una forma que nunca me miraste. Miyabi, dime. Gritó ella, y su voz resonó en el jardín, en la lluvia, en la flor solitaria que brillaba sobre ellos como testigo. Dime que no la amas. Dime que es solo una sirvienta. Dime que yo soy la única, que siempre fui la única, que siempre seré. Se detuvo. Porque en los ojos de Wise, vio algo que la destruyó. No era certeza. No era la mirada de alguien que podía decir esas palabras y creerlas. Era la mirada de alguien que estaba confundido, que estaba dividido, que no sabía si lo que sentía por ella era amor o deuda, promesa o costumbre, destino o obligación. Vamos dentro, dijo Wise finalmente, con la voz suave, con la mano extendida pero no tocándola. Estás empapada. Tu padre, necesitas estar con tu padre. No me digas que necesito, susurró Miyabi, pero la furia se había ido, reemplazada por algo más frío, más peligroso, más calculador. No me digas que necesito cuando tú no sabes ni lo que necesitas tú. Se dio la vuelta. Caminó hacia la mansión, con la espalda recta, con el paso firme, con la dignidad de la heredera que era. Pero en su interior, algo se había roto. Algo se había endurecido. Algo había decidido que, si el mundo se llevaba todo lo que amaba, ella no permitiría que se lo llevaran sin luchar.
Y cuando pasó junto a Yanagi, que estaba en la puerta de la mansión, con la ropa empapada, con los ojos bajos, con la invisibilidad perfecta que había cultivado durante 9 años, Miyabi se detuvo. Yanagi, dijo, y su voz fue hielo, fue cuchillo, fue la voz de alguien que había decidido que la guerra del amor no se perdía por enamorarse primero, sino por no estar dispuesta a todo. Sí, señorita. A partir de mañana, asumirás las responsabilidades administrativas de Rina. Miyabi no la miró. No necesitaba mirarla para saber que estaba allí, para saber que la había visto, para saber que la odiaba con una intensidad que no podía permitirse mostrar. Rina pasará a ser mi asistente personal. Tú serás lo que necesite ser. Yanagi dudó. Solo un instante. Pero Miyabi lo vio. ¿Alguna objeción, Yanagi? No, señorita, dijo Yanagi, y su voz fue perfecta, imperturbable, la voz de la sirvienta que no existía. Lo que usted necesite. Miyabi sonrió. No era una sonrisa que Yanagi hubiera visto antes. Era nueva, era fría, era la sonrisa de alguien que había decidido que el amor no era una promesa de meñique, sino una guerra que se ganaba con estrategia, con paciencia, con la voluntad de destruir todo lo que se interponía en el camino. Exactamente, dijo Miyabi. Lo que yo necesite. Y entró a la mansión, dejando a Yanagi en la lluvia, dejando a Uis en el jardín, dejando la flor de cerezo solitaria brillando en la oscuridad como una promesa que había sido robada, que sería reclamada, que no permitiría que se desvaneciera sin lucha. Fin del capítulo 7.